stranger. Hola, ¿qué tal? Me llamo Gabriela Montserrat, mejor conocida como Monse. Michelle Ramírez Hernández. Hola, mi nombre es Gretel Álvarez Cervantes. Hola, yo soy Sofía. Hola, mi nombre es Jocabet Jacqueline Quiroz Sánchez. Hablar acerca de la entrada del TLC en 1994, o para ser más exactos, del Tratado de Libre Comercio. El TLCAN fue una importante decisión de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Para nosotros significó consolidar la política previa para poder abrir la economía y formar parte del GATT, ahora OMC. Uno de los beneficios fue el mercado de las exportaciones, el facturar miles de dólares para la exportación de verduras, frutas y hortalizas. El mercado pasó de obtener ganancias regulares a tener ganancias de más de miles de millones de dólares. Un gran ejemplo es el del año 1994, donde se obtenían más de 29.536 dólares, y en el 2014 aumentó un 20.15%, de lo que es igual a 1.395.255 dólares. Se considera que iba a ocurrir una reducción de la brecha que tenían México y Estados Unidos y Canadá, cuando realmente no fue así. Durante todo el periodo, la vigencia del TLC, en la diferencia con México respecto a Estados Unidos y Canadá, se amplió sumamente y deterioró más a México que a los otros dos países restantes. También se creía que la productividad mexicana iba a elevar. Sin embargo, los resultados muestran un nivel de estancamiento fatal, desde 1998 hasta nuestros días. A diferencia de los incrementos y registros que tienen Estados Unidos y Canadá. Otra realidad derivada de la imposición del neoliberalismo es la imposición del TLC, ya que esta extranjeriza las plantas de producción. Áreas completas de la economía son acaparadas por el capital extranjero, como la rama automotriz o gran parte de la minería. Actualmente se cree que ahora van por el petróleo y la electricidad, hecho que desde luego implica el saqueo de recursos naturales y humanos de nuestro país, y también no se puede negar una manera en la que ésta sobresalga. Surgimiento del SLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las consecuencias del surgimiento del SLN. Hubo una cantidad indeterminada de desplazados a la zona de conflicto que huían tanto de efectivos gubernamentales como los paramilitares o de los zapatistas. En Chiapas se expuso por lo menos a 64 extranjeros provenientes de Italia, Suiza, España, Noruega, Francia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países. En aplicación al artículo 33 de la Constitución mexicana, por ejercer actividades para las que no se haya utilizado su entrada en México. Así, el vocero en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, Óscar López Velarde, comentó que la expulsión de los extranjeros fue porque pretendieron ejercer acción de autoridad pasando por encima de las leyes mexicanas. El costo económico es difícil de cuantificar. El gobierno federal destinó 28,000 millones de pesos mexicanos para apoyar a los gobiernos de los municipios ubicados en las zonas del conflicto. A los ataques militares del SLN se sucedieron una serie de respuestas por parte de efectivos militares gubernamentales y de civiles armados y agrupados en fuerzas de autodefensa, paramilitares, con diversos grados de apoyo por parte de efectivos gubernamentales. Los principios básicos. Las acciones del SLN se articulan sobre la base de 3 planteamientos mínimos. 1. La defensa de derechos colectivos e individuales que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. 2. La construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, la libertad y la justicia para principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. 3. El tejido de una red de resistencia y rebeldía altermundista en nombre de la humanidad y en contra del neoliberalismo. Hola, yo soy Sofía y el día de hoy les voy a hablar de la crisis del 94 y 95, que también es conocido como el error de diciembre. Dichos sucesos trajeron consecuencias muy graves tanto económicamente como socialmente.
Algunas de esas consecuencias económicas fueron que el precio del dólar se incrementó de forma inmediata. Esto causó quiebra de miles de empresas y la imposibilidad de pagar deudas por parte de los deudores. Asimismo, trajo como consecuencia la quiebra masiva de compañías, de bancos, comercios, industrias, y el desempleo se elevó a niveles insoportables, lo que obviamente generó una grave crisis social. La economía entró en recesión, el peso se devaluó por encima del 100% y las reservas internacionales quedaron casi en cero. También ante la imposibilidad de poder mantener la nueva banda establecida para la tasa de cambio, a, a comienzos del año de 1995, el gobierno fijó el sistema de libre flotación del peso. En tan solo una semana el dólar se llegó a cotizar a 7.20 pesos. Asimismo, anunciaron previamente a los inversionistas la devaluación y establecieron un tipo de cambio flotante que fue lo que Salinas de Gortari denominó el error de diciembre. El Producto Interno Bruto tuvo una caída del 6.2%, se generó una total pérdida de credibilidad y confianza en el sistema financiero y en los planes económicos del gobierno. Las finanzas del Estado quedaron devastadas y los capitales que huyeron de México y América Latina por el efecto tequila se fueron al sudeste asiático. Y en cuanto a los efectos sociales en México provocados por el error de diciembre, fueron incalculables desde el punto de vista económico y psicológico para millones de familias. La pérdida de sus casas, autos, empresas, ahorros, bienes y otras propiedades arruinó por completo a la buena parte de la nación. Hubo gente que lo perdió todo, quedando en la más absoluta miseria y sin posibilidad inmediata de poder hacerle frente a la dramática situación. Se apoderó del país un profundo sentimiento de frustración y pérdida de esperanza en el futuro. La clase media fue la más golpeada por la crisis y se llegó a considerar que era su final, pues reponerse de las grandes pérdidas llevaría mucho tiempo. Los niveles de pobreza de la población mexicana se elevaron a 50%, aunque miles de familias lograron salir de la pobreza en las décadas siguientes, el efecto de la crisis ha perdurado hasta el presente. Sistema político carente de democracia. Yo veo un México de empresarios. Asesinato de Colosio. Cuando fue el asesinato de Colosio ocurrieron muchas cosas como el peso. El martes 23 de marzo de 1994, día del asesinato, el tipo de cambio se ubicó en 5.3350 unidades por dólar. El día 24, el gobierno federal, encabezado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, determinó que los mercados accionarios y de divisas se mantuvieran cerrados en el país. Las CESTES. El rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación CESTES a 28 días se ubicó en 9.39 en la subasta del 17 de marzo, una semana antes de la muerte del político. En la siguiente subasta realizado el 24 de marzo, un día después del atentado, el rendimiento de las CESTES cayó el 9.54%. Bolsa Mexicana. La Bolsa Mexicana de Valores, abreviadas como BMV, se ubicó en las 2.545.10 unidades el día en que asesinaron a Colosio, y el 25 de marzo el mercado bursátil cae a 2.520.90 unidades. Reservas internacionales. El día que murió Colosio, las reservas internacionales se ubicaron en 28.521 millones de dólares, y el 24 los mercados se mantuvieron cerrados y el 25 las reservas bajaron a 27.387 millones de dólares, y la pérdida acumulada de reservas de el asesinato de Colosio hasta el 21 de abril de ese año alcanzó 10.387 millones de dólares. Producto Interno Bruto. El año que murió Colosio, la economía mexicana registró un crecimiento de 4.75%. Sin embargo, un año después, el PIB registró una caída de 5.72%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografías. Esto debido a la llamada
efecto tequila, una crisis causada porque la moneda estaba sobrevalorada, es decir, que el dólar era barato frente a la moneda nacional, debido a que el Banco de México, dirigido entonces por Miguel. Creación de la Agencia Federal de Investigación. El 1 de noviembre del 2001, por decreto, es creada la Agencia Federal de Investigación, agencia la cual se encarga de combatir delitos federales como el secuestro, tráfico de drogas, la delincuencia organizada, así como los delitos electorales. El decreto establecía dicha institución como parte operativo de la PGR. Durante los primeros meses del 2005, se vio envuelto en un disturbio legal y político relacionado con el desafuero, pérdida de inmunidad política del jefe de gobierno de la capital del país, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al presidente de confabularse en su contra. Días después llegó a un acuerdo con Vicente Fox, mediante el cual la PGR no ejercería acción penal contra él. Esto provocó la renuncia del general Rafael Mecano de la Concha a la dirigencia de esta institución. Dicho acuerdo fue criticado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Azuela. Política. En el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. En el año 2000, Fox, representando a la Alianza por el Cambio, compuesta por el Partido de Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, y con el apoyo de Porfirio Muñoz Ledo, candidato presidencial del ahora extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, logró un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Industrial, PRI, con casi el 42,5% de los votos, lo cual es suficiente en la legislación electoral mexicana para declarar a un candidato ganador. La legislación mexicana no contempla una segunda vuelta electoral. Migración. Vicente Fox es el presidente de México que más se ha pronunciado por lograr un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, convirtiendo este tema durante su sexenio en eje principal en sus encuentros con el presidente de Estados Unidos, George Washington. Desde el inicio de su mandato se había iniciado pláticas en Estados Unidos para lograr una reforma migratoria. Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre congelaron toda posibilidad de llegar a un acuerdo. A lo largo de su sexenio, Vicente Fox buscó a una reforma migratoria de los Estados Unidos que nunca se concretó debido a la oposición de diversos grupos en el Congreso y en el Senado norteamericano. Bajo esta reforma debería existir una migración controlada a través del plan de trabajadores temporales, y los migrantes ilegales con más de 5 años en los Estados Unidos deberían ser legalizados.